Yo presenté varias denuncias contra Miguel Ángel Yunes. Una de ellas fue cuando la fuga del Chapo Guzmán. Yo presenté en la Procuraduría General de la República la denuncia. Ahí presentamos pruebas, ¿verdad?, de cuál era el cargo que ocupaba él. Inclusive me mandó a llamar el que era procurador, Jesús Murillo Caram. Entonces Fidel le deja el consulado de Barcelona y se viene a México y ya lo recibo y empezamos nosotros la defensa legal. Es porque se le acusaba de cosas que eran totalmente falsas, ¿no? O sea, decía que él en vez de medicamentos pues le metían agüita a las inyecciones y que les inyectaban agua, todo, que era una infamia que inventó Miguel Ángel Yunes, ¿no? ¿Veía venir este final de Javier Duarte o no? No, nunca pensé que terminara como terminó y me preocupa porque esto no ha terminado, ¿no? Dice Radio Pasillo que vienen otra vez más acusaciones. He hablado con él y realmente me preocupa su situación, ¿verdad? Y me habló Miguel Ángel Yunes Linares. Me dice, ¿qué pasó, Jorge? ¿Cómo estás? Le digo, bien, Miguel. Me dice, oye, te hablaba, dice, porque yo te quiero pedir por mi hijo, dice. Yo quiero que no te prestes, dice, a esta campaña que traemos en contra, porque ahora sí nos quieren amolar a todos. Dice. En ese inter se da que, bueno, pues venden a la patria, ¿verdad? Se arreglan con el Senado y toda la historia que conocemos, ¿verdad?, de que compran el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, pero cuando ya se salvaron, ¿verdad?, pues ya no me volvió a llamar, ¿no? O sea, Miguel es así, o sea, Miguel siempre es acomodaticio, ve por él y te usa cuando le sirves, y cuando ya no le sirves, hasta la fecha ya no me ha vuelto a hablar. Crearon un mito de Miguel Ángel Yunes, ¿no? Porque decían que era el malo y que era el todopoderoso, ¿no? Pero pues yo no le tengo miedo ni tendría por qué tenerlo. Nosotros hacemos la denuncia en contra del gobernador, que era Miguel Ángel Yunes, contra de Jorge Winkel, que era el fiscal. Yo llegué ahí a la fiscalía a decir, vengo a denunciar al gobernador del estado en turno. Al fiscal que aquí está, pues imagínense un juicio político contra el fiscal en turno. El error de Winkel fue hacerle caso a sus jefes, ¿no?, a los Yunes. Yo pienso que él disfrutaba haciendo las maldades, pero pensó que no iban a tener consecuencias. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy nos acompaña en el estudio Jorge Reyes Peralta, uno de los abogados con mayor trayectoria, mayor peso político en lo que es el estado de Veracruz, egresado de la Facultad de Derecho en la Universidad Veracruzana y ha ocupado cargos relevantes a nivel federal, participando sobre todo también en casos de alto perfil. También vamos a hablar de este tipo de casos en la política veracruzana. Abogado verificado por la barra de abogados de Washington, D.C., doctor honoris causa, forma parte también del Consejo Coordinador Empresarial y bueno, prácticamente pues es una voz constante en el análisis público, en el análisis político y sobre todo pues una voz que no va a opinar de fuera, sino va a opinar desde la experiencia, conociendo casos importantes y relevantes en la historia política veracruzana. Abogado, muchas gracias por acompañarnos hoy. Rodrigo, gracias a ti por permitirme estar en este programa y como lo estábamos comentando, ¿verdad? Te quiero felicitar porque pues realmente sí es un espacio que, o sea, cuando se quiere llegar a algo, ¿verdad?, hay que tomar los espacios. Estaba vacío ese espacio, lo has tomado y te ha ido muy bien y te felicito. Y espero que nos vaya bien con esa entrevista. Claro, y fíjese que va a ser de las primeras entrevistas. Yo normalmente soy muy llevadero con mis invitados, ¿no? Les hablo de tú, pero se me complica con usted al hablar de tú. No, hombre, sin mayor problema me puedes hablar de tú. Obviamente soy más chico, ¿no? La edad es mental. ¿Y cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ha tratado la vida? Porque, a ver, ¿cuántos años tiene usted? Voy a cumplir en abril 75 años. 75 años y trabajando como si tuviera 30, 40, 50 años. Este año cumplo el 7 de junio 51 años de ser abogado penalista. Y bueno, pues seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque nos siguen contratando. Imagínate, ya más de 50 años que hemos formado N número de abogados. Muchos abogados han pasado por ahí, hemos defendido a diputados, senadores, gobernadores, secretarios de Estado, hemos denunciado. Bueno, pues tenemos en nuestro haber, por ejemplo, el primer juicio político que se hizo a un fiscal en funciones de un estado, que fue nuestro estado, el de Veracruz, ¿sí? Fue el primer juicio político que se hizo estando en funciones. Hemos denunciado también a Jorge Winkel, ¿no? Jorge Winkel es la persona que hicimos el juicio político y verdad, y bueno, pues lamentablemente está en prisión por una denuncia que presentamos. Yo soy abogado de Gilberto Aguirre Garza, que fue 3 veces director de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado,
y fue injustamente detenido y fue torturado, ¿sí? Y en esa denuncia que se denunciaron a otros personajes, pues únicamente está en la cárcel Jorge Winkler. Ahí hay un pendiente, ¿verdad? Porque también va denunciado el que fuera gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, y obviamente no se ejercitó acción penal contra él. Pero Jorge Winkler, lamentablemente, desde marzo del año pasado, por este asunto, está preso en Pacho Viejo. Oiga, viendo hacia atrás, ¿no? De su historia, ¿en qué punto dejó de ser un abogado más, un solo abogado, y empezó a convertirse, pues, en un personaje público en Veracruz? Yo tengo muy buenas relaciones con varios personajes de la política. Me he llevado por lo menos en 3 sexenios con los gobernadores y he sido el mejor amigo de ellos cuando son exgobernadores. ¿Por qué? Porque pues son mis amigos, o sea, yo no los busco porque son gobernadores, yo los busco porque son mis amigos y a la fecha el que vive, ahí viven todavía algunos, los que viven siguen siendo mis amigos y unos en desgracia, otros en otra posición, pero siguen siendo mis amigos, los reconozco como tales y nos seguimos llamando en la medida que sea posible. Es que, a ver, tuvo de compañeros de clases, a como lo que he estado estudiando ahí en el internet acerca de su trayectoria, desde un Flavino Ríos que fue gobernador, unas semanitas de Veracruz, pero fue gobernador, Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes Linares. Y Dante Delgado. O sea, nosotros... Puro gobernador de compañeros de pupitre. Bueno, de algunos fui su defensor, de algunos son mis amigos, pero la verdad, una generación muy prolífica que dio de políticos para este país, ¿sí? Lo hemos inclusive platicado, ¿verdad? De que, bueno, pues si hubieran unido, uno de ellos hubiera sido presidente de la República, no tengo la menor duda, ¿sí? Pero sí fuimos contemporáneos de todos ellos, ¿sí? Yo, por ejemplo, con Miguel Ángel Yunes Linares, fuimos compañeros de preparatoria, él sale de secundaria de Soledad de Doblado, y se viene al Ilustre Instituto Veracruzano y de ahí nos vamos a la facultad. Somos compañeros de esas aulas escolares y fui contemporáneo de Dante Delgado, de Fidel Herrera, de Flavino, desde luego Ríos Alvarado, ¿sí? Y sí se veían desde pequeños, desde chicos, sí se veían con ese potencial, con ese futuro en la política. Pues yo pienso que teníamos otra óptica en ese momento, ¿verdad? Y cuando se es joven se tienen ilusiones, ¿verdad? Pero pues en ese momento yo pienso que no, ninguno de nosotros pensaba, ¿verdad?, en un futuro como el que nos tocó, ¿no? Ahora, ¿ha visto el apogeo del PRI? ¿Ha visto el crecimiento del PAN, la caída del PAN? Hoy en día este crecimiento de Morena. ¿Y a qué voy con esta visión política? A que usted justamente hablaba hace algunos minutos donde Veracruz era cuna de los mejores políticos, no del sur, no de la región, sino del país. Y Claro. si nosotros observamos qué es lo que sucede actualmente, vemos que esas épocas de la altura política de los políticos hechos y derechos, pues ya no existe. ¿Qué es lo que ha pasado bajo su punto de vista? Yo pienso que se perdió la liturgia política. Yo pienso que los que están participando en política no tienen experiencia. Yo pienso que los grandes líderes que logran conglomerar esos equipos que hacen, pues yo creo que buscan las personas más dóciles que le puedan servir a los intereses de su proyecto y no al país, sino que sean dóciles y que hagan lo que ellos dicen. Tenemos el caso muy palpable del subejercicio que hubo en el gobierno del estado de Veracruz con Cuitlagua García. Cuitlagua García fue gobernador porque era muy dócil, o sea, él por aquí le llegaba las partidas presupuestales federales y por aquí las regresaba y las subejercía. Entonces, ese tipo de gobernantes son los que son los cabecillas, los que manejan el movimiento. Ellos no quieren que nadie crezca políticamente y si no piensan mejor y si no tienen preparación mejor, no tienen preparación académica, no tienen experiencia política, no saben gobernar. Esa es mi opinión. Ahora, usted piensa que no saben gobernar, pero también es un hecho que los gobernantes, la clase política, al final del día es un claro reflejo de la sociedad, ¿no? Como dice el dicho, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Así es. Y también es cierto que a pesar de estos nombres tan importantes en la política veracruzana, estos nombres que marcaron historia, que como decía, si se hubieran unido, uno de ellos hubiera sido hasta presidente de la República, pues también es un hecho que hoy en día
se tienen los actuales gobiernos también debido a todos los errores del mismo pasado. Yo pienso que cada uno en su momento tuvo aciertos y tuvo errores. El PRI fue un partido hegemónico, fue un partido que gobernó más de 70 años el país, creo que casi 80, y definitivamente los excesos en que cayeron sus dirigentes, los malos gobiernos que fueron, eso fue lo que vino a dar a que creciera el partido que está actualmente en el poder. Nosotros recordamos todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde él apostó a los jóvenes. Él apostó a los jóvenes, inclusive hay una foto emblemática ahí en las escalinatas del Palacio Nacional, donde los gobernadores jóvenes, ¿verdad? Y la gran mayoría tienen problemas legales, ¿sí? Entonces, yo pienso que esa apuesta, pues se quedaron en el camino y no era la adecuada, puesto de cómo terminaron. Ahora, donde quiero pensar que mayor fue este impulso en las relaciones políticas, quiero pensar que fue en el gobierno de Miguel Alemán, desde el gobierno de Miguel Alemán o desde antes. Donde más cercanos estuvimos fue en el gobierno del Liceo Miguel Alemán, ¿sí? El Liceo Miguel Alemán Velasco. ¿Es su compadre? No, el hermano de don Miguel Alemán Velasco, Jorge Alemán Velasco, que en paz descanse, es padrino de mi hijo Jorge. Entonces, yo tenía amistad con la familia Alemán y tengo amistad, pues, obviamente, con don Miguel Alemán. Hay algo que mis adversarios quizá luego no me han perdonado, pero cuando se casaron mis hijos, para mi hija Paulina, pues el que vino a la boda fue Miguel Alemán, ¿no? Y para la boda de mi hijo Jorge vino Fidel Herrera Beltrán. Y en ambas actas aparecen los dos, en el acta de Paulina firma don Miguel Alemán y firma Fidel Herrera y Javier Duarte. Y en la de Jorge igual, Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte. Tremendos testigos, ¿no? Los tres exgobernadores y gobernadores. Ahora, ¿cómo era Miguel Alemán tras bambalinas, no? Porque justamente hace algunas semanitas estuvimos por acá en el estudio a Tomás Mundo, el abogado, que lo conoce perfectamente, y es impresionante cómo podemos estar hablando de Fidel Herrera, podemos estar hablando de Javier Duarte, de Miguel Ángel Yunes Linares, pero es poca la gente que habla de un gobierno como Miguel Alemán. ¿Por qué? No sabemos, también son muchos actores políticos que ya no están en activo o que dejaron la política desde hace muchos años, ¿no? Pero recordamos el nombre de Miguel Alemán y de verdad yo creo que mucha gente dice, así se llama una calle, ¿no? Pero mucha gente hoy en día no recuerda cómo era el actuar de ese gobernador. Hace algunos días la propia gobernadora Rocío Nale llegó a mencionar que unas acciones en el turismo, claro, y llegó a mencionar el nombre de Miguel Alemán, pero ¿cómo era Miguel Alemán hoy en día para una persona de 15, 20 años que no le tocó? Miguel Alemán fue un buen gobernador del estado de Veracruz. Es un veracruzano que quiere a Veracruz. Es hijo de un presidente de la República veracruzano también. Yo tuve la fortuna de conocer al propio presidente Miguel Alemán Valdés. Él fue padrino de mi generación de abogados. Yo lo traté, inclusive estuve en algún tiempo ahí en el Consejo Nacional de Turismo. Yo tenía relación muy cercana con Francisco Cinta Guzmán, que era su secretario del presidente Miguel Alemán Valdés, y fue diputado por Acayucan, diputado federal. Entonces yo tenía esa cercanía. En un viaje que hubo una gira que hizo a Francia y Alemania el presidente López Portillo. Entonces me acuerdo yo que creo que quizá fue la única vez que viajé en Concorde, ¿no? Fuimos México, Washington, París y después París, Houston, México. Entonces, cuando fui en ese viaje que íbamos en la gira del presidente López Portillo, fui invitado por Francisco Cinta y en ese vuelo iba Jorge Alemán, ahí lo conozco, a Jorge Alemán Velasco, sí, iba el papá también de un corredor Rebaque. Hicimos amistad. El Concorde pues ya no existe, pero el Concorde era un avión chiquito de 4 bloques de 100 pasajeros. Era el avión supersónico, ¿no? Inclusive en los asientos hay
un display que después del 2.0 sientes el tirón cuando rebasas la velocidad del sonido, ¿no? Y quiero pensar que esa fue la primera vez que vio a un presidente de la República de primera mano, como era López Portillo, ¿no? Cuando nos incorporamos allá a lo de la gira, pues obviamente lo tratamos. Claro. Ahí lo vimos al presidente López Portillo. Yo era muy joven, yo era recién casado, ¿no? Sí, entonces me dio esa oportunidad así conozco yo a Jorge Alemán y así llego yo a la familia Alemán, ¿verdad? ¿Y cómo era Miguel Alemán de gobernador? Bueno, Miguel Alemán fue un buen gobernador, ¿no? No es porque yo sea su amigo, ni porque yo quiera, yo quiera ensalzar un gobierno, no. Miguel Alemán fue un buen gobernador, ahí está la obra que hizo, ¿no? Está la obra pública que hizo, eso no miente. Pero además, si nos ponemos nosotros a ver, ¿verdad? Pues era un político con todo el nivel que le dio a Veracruz. Yo no me voy a referir como un personaje en esta mesa se refirió que cómo era Veracruz o cómo lo concebía. Yo pienso que eso no es cierto, ¿no? Y yo pienso que Alemán siempre vio a Veracruz como su estado natal y con un gran potencial y lo llevó hasta donde pudo. Me da mucho gusto que la actual gobernadora del estado de Veracruz se haya referido que ella y Miguel Alemán sí han promovido el turismo por Veracruz y claro, eso es cierto, ¿no? Miguel Alemán pues tenía la cumbre de negocios, Miguel Alemán por donde fuera llevaba a Veracruz, trajo pues, la cumbre Tajín la hizo él, los grandes eventos, las grandes personalidades, las grandes inversiones, él las trajo a Veracruz. Fue un buen gobernador Miguel Alemán. Ahora, quiero pensar que con esa cercanía del entonces gobernador Miguel Alemán, para usted era prácticamente un imán en cuestión de relaciones públicas, relaciones políticas, con todo el gabinete, con todo el entonces, digámosle, la élite política, ¿no? En ese momento en Veracruz. Bueno, nosotros obviamente todo el equipo que llevó a Miguel Alemán, nosotros participamos en la campaña política de Miguel Alemán. Yo tuve la comisión de relaciones públicas, yo le llevé su invitación a Austin, Texas, a Butch, que era gobernador. Ahí conocí al que después fue secretario del Departamento de Justicia, ¿no? Él era como el encargado de solidaridad en el gobierno de Texas, ¿verdad? Yo tuve esa comisión del evento, esa me distinguió don Miguel Alemán con darme esa comisión. Y bueno, pues sí, obviamente hasta la fecha, cada que podemos lo saludamos y él sigue siendo para mí un veracruzano que gobernó bien Veracruz. Que yo creo que inclusive no podría decir tanto por tantos años que pasaron, porque pues fue en el 2000, todavía cuando estaba gobernando, 2004, su último año, pero sin embargo... Fue gobernador 98-2004. Claro. Sin embargo, yo creo que todavía la gente no lo recuerda como, repito, como un Fidel Herrero, como un Javier Duarte, ¿no? Pues realmente me dio gusto que lo recordó la gobernadora bien, ¿no? La gobernadora del estado, Rocío Nale. Él recordó, ¿verdad?, de que pues su obra de turismo ahí está, ¿no? O sea, la promoción que hizo Veracruz, dice, Alemán y yo los que hemos promovido Veracruz y yo pienso que sí hay un buen recuerdo, ¿no? Claro, todavía faltan 5 años, ¿no? Para poder, creo yo... Bueno, un buen recuerdo de Miguel Alemán, sí, claro. ¿no? Ella sigue sí, vigente. Sí. Ahora, en esta transición del poder, en esta transición donde pasan de un gobierno, de un sexenio como Miguel Alemán, a manos de un Fidel Herrera, que a pesar de que uno pueda llegar a decir, no, pues son del mismo partido, pues la gran mayoría de políticos no lograron esa transición. Sin embargo, usted tuvo muy buena relación, yo creo que casi prácticamente igual con Fidel Herrera como la tuvo con Miguel Alemán. ¿Cómo fueron esos acercamientos o cómo fue esa relación y ese vínculo con un Fidel Herrera que yo creo que ha sido de los políticos que más ha marcado su trayectoria, por lo menos desde el exterior, desde cómo uno como ciudadano lo visualiza o tiene esa percepción de usted, ¿no? Bueno, yo conocía de siempre a Fidel Herrera desde jóvenes, ¿verdad? Y cuando él llega al gobierno del estado, pues lejos o sea, empiezan las diferencias de gobierno, ¿verdad? Él llega a un gobierno, empiezan a perseguir a los del gobierno anterior, ¿verdad? Yo entro en defensa de algunos personajes, medio con él, se acuerda, ¿verdad?, de que pues eso no le convenía a Veracruz. En lo posible se trató de llegar a que eso no, a que eso finalizara de una forma benéfica para el Estado, benéfica para la justicia y desde luego para los justiciables.
En ese tenor, yo recuerdo mi hijita Paulina Reyes Leo, ella fue reina del carnaval de Veracruz siendo gobernador Miguel Alemán. Me tocó que la coronara Miguel Alemán. Entonces, cuando mi hija Paulina se titula de psicóloga, hacemos una fiesta en la casa, en nuestra casa, aquí en Boca del Río. Y pues invito a los dos, invito a Fidel Herrera y a Miguel Alemán. Tengo una foto histórica con los dos, ¿verdad? Y era cuando empezaba el gobierno de Fidel Herrera, ¿verdad? Y pues decían que había roces y demás, pero pues yo tuve la buena mano, pero los tuve ahí juntos, ¿no? Entonces, pues imagínense, ahí estuvieron pues, más de 2 horas y platicaron ampliamente, ¿no? Entonces yo pienso que, bueno, pues ahí hubo unos buenos oficios para lograr juntar esos dos personajes. Ahora, por qué cree que quería dar ese manotazo sobre la mesa y el estar encarcelando a gente de Alemán en sus primeros 6 meses de gobierno, Fidel Herrera? ¿Cuál era en realidad la intención de eso? Yo pienso que todo, en primer lugar, un gobernante no es todólogo. Un gobernante no tiene toda la información y el equipo que lo rodea, el equipo que lo cerca, esos son los que le causan mal a los gobernantes. De acuerdo a los odios, las filias y las fobias del círculo cercano, es como alimentan a las decisiones de los gobernadores o de un presidente. Claro. Entonces, ese equipo cercano, ¿verdad? Pues es el que dice, tenemos que mostrar que toda la corrupción que hubo aquí es por culpa de este y ese hay que encarcelarlo. Pero eso nos va a decir que venimos nosotros en serio y que se va a acabar la corrupción. Y eso lo hacen todos. Claro, desde ¿sí? presidentes hasta gobernadores. Eso es una constante. Lo vemos en México, lo vemos en otros países, lo vimos en Estados Unidos. Biden persiguió a Donald Trump y en vez de meterlo a la cárcel, pues lo volvió a ser presidente. O con la quina, el Bester Gordillo, Rosario Robles, cada presidente tiene ese manotazo, ¿no? Entonces, yo quiero decir, yo quiero creer que cuando una persona cumple una máxima aspiración en la vida, que es ser gobernador o presidente de un país o de un estado, un gobernador de un estado, pues yo no creo que alguien llegue con ese odio, con ese rencor de que me voy a desquitar de fulano y voy a perseguir a todo. Pero pues obviamente los que acuerpan ahí el equipo cercano, pues empiezan ahí a hablarle al oído y a decirle y aparte a inventar, a fabricar delitos. Digo, pues a mí no me pueden contar cómo se integra una carpeta de investigación y cómo se manipula una investigación y cómo se controla todo y la instrucción cuando se le da a un juez o a un fiscal, ¿no? Eso... Definitivamente eso es verdad aquí y en cualquier lugar del mundo. Ahora, me encantaría ahondar en esta anécdota, que yo creo que es una anécdota histórica. El hecho de estar invitando a un gobernador saliente como lo era Miguel Alemán, un gobernador entrante como lo era Fidel Herrera a una fiesta. ¿Cómo fue? ¿Cómo era esa anécdota? Porque yo creo que eso es algo histórico, ¿no? Me reúno con Fidel Herrera Beltrán en la USB, aquí frente a Plaza Mocambo, y empezamos a platicar un tema que me estaba tratando, y le digo, oye, te quiero invitar porque el viernes mi hijita Paulina se titula, y vamos a hacerle una fiesta después de que se haga su examen profesional ahí en la casa. Pequeñita, ¿no? Sí, y le digo, invité al licenciado Miguel Alemán, y me dice, ¿y él sabe que voy a asistir? Le dije, no, pero le consulto. Y le hablé a una persona cercana a don Miguel, su jefe de ayudantes, y ya me lo pasaron. Le dije, señor, le digo, fíjese que lo espero el viernes. Sí, yo voy a ir. Fíjate que voy yo solo porque hay un contratiempo con la señora Cristian y voy yo solo. Dice, ¿cómo vas a ir vestido? Le dije, no, pues señor, pues como quiera, en short, en tenis. Pues yo voy de Guayabera. No, dice, yo voy de Guadalajara a Veracruz. Le digo, señor, invité al gobernador. Ah, qué bueno, dice. Cuando yo te invito a mi casa, no me pides la lista de invitados, invita a quien tú quieras. Obviamente ahí estaba el gobernador Fidel Herrera. Y le digo, pues, eran los nesteles antes. ¿Y por qué fue que Fidel Herrera le llegó a decir, ya sabe Miguel Alemán que voy a ir yo? Pues ¿No yo tenía creo, tan buena relación o cómo? No, más que no había buena relación, empezaron las intrigas de gobierno a gobierno. Esto se da porque hace una visita al café de la parroquia del centro, el Liceo Miguel Alemán, y
obviamente cuando un gobernador va a un estado le avisa al gobernador en turno y llega, yo pienso que no lo habían avisado, llega después el gobernador Fidel Herrera y ya se incorpora ahí a la mesa. Entonces le preguntan a Miguel Alemán, oiga, usted dejó una deuda de 3.500 millones de pesos. Entonces el Liceo Alemán dijo, bueno, si ese es el caso, pues la pagamos, pero que paguen los 40.000 millones en que va la deuda. Entonces eso generó una agitación política, Sí, claro. ¿verdad? Y obviamente los demás lejos de tratar de mediar esa situación, hacían que Le echaron más leña. más leña para que hubiera una división más fuerte y se distanciaran más. Entonces dije yo, bueno, pues si se me pone en suerte, ¿verdad?, de que el Liceo Alemán le tiene afecto a mi niña, pues él la coronó como reina, somos amigos, y pues Fidel me distingue con su amistad. Dije yo, bueno, pues vamos a intentarlo, y se logró, ¿no? Se logró, ahí estuvimos. ¿Y cree que esa invitación y esa fiesta abonó más a esta reconciliación? Yo siento, ¿verdad? Digo, yo pienso que sería demasiado decir, ¿verdad?, de que yo logré una reconciliación o algo, pero yo siento que se abonó para que las cosas transitaran mejor entre ellos. Yo siento que sí. ¿Por qué? Porque nadie los había reunido, ¿no? Y nosotros logramos reunirlos ahí, ¿no? No, y yo creo que también uno al momento de no pertenecer a este círculo político, digamos, le hacía esta grilla y tener su despacho, saber hacer el dinero, no necesitar de la política. Ocupar a la política sí puede ser como trampolín para ciertos negocios en cuestión de asuntos que le lleguen a dar en su despacho, pero vaya, ser independiente, no depender de la política, pues uno no piensa en estar grillando a uno, grillando al otro, No. generar divisiones y ver cómo con esas divisiones puede llegar a estar escalando puestos, ¿no? Y prácticamente ese es el modus operandi históricamente en México, en Veracruz, y justo en este tipo de actuar, en este tipo de escenarios donde sale un gobernador, entra otro, es ahí también donde esta famosa grilla política, como usted decía, le echan más leña al fuego cuando es contraproducente el hecho de que se esté incendiando la casa, porque no le ayuda ni al gobierno anterior ni al actual. Lo estamos viendo, inclusive hoy en día no es necesario remontarnos al 2004-2005 para observar lo que ocurre en pleno 2026. Sí, pero además obramos de buena fe, ¿no? Los dos amigos, ¿no? Y nosotros entendemos, ¿verdad?, que pues lo que el Estado y el país requiere siempre es unidad, ¿verdad? Digo, es estéril estar peleando, ¿verdad?, enemistándolo, persiguiéndose, ¿no? Entonces, pues yo siento que se dieron las circunstancias, ¿verdad? Porque pues esas son de las palabras de don Miguel Alemán, ¿verdad? Que lo que pesa más en todas las circunstancias. Se dieron, se logró, se reunieron. Yo me acuerdo ese día que llegó primero don Miguel Alemán, llegó 8:30 de la noche, y el gobernador Fidel Herrera estaba en el Senado viendo lo de la termoeléctrica que le peleaba Hidalgo y Veracruz, y llegó como a las 9:15, ¿no? Y agarra y me dice, oye, vengo sin cenar. Entonces, pues yo ya había saludado a todos, pues ahí tenía a don Miguel, ¿no? Al gobernador y mis invitados ahí felices. Y le digo, pues señor, ¿por qué no acompañamos a que coma el gobernador? Entonces salimos un poquito ahí al jardín donde estaba el área de comida, pues ahí los seguí platicando. Y pues que platicaron como 1:30, ¿no? Los dejó ahí platicando y usted se fue. Me regresé ahí Claro. a seguir tomando, ¿no es cierto? Oye, ¿y cómo fue que se dio desde antes esta relación con Fidel Herrera? Porque también para estarle confiando casos, para estarle confiando inclusive su propia amistad, pues no es tan sencillo. Bueno, nos conocimos ya, ¿no? Pues aquí nos conocemos todos. Fidel, Sí, claro. o sea, mi generación y la de todos, andamos entre 2 y 4 años, o sea, en ese rango vamos de edad, con Dante, con Yunes, con Fidel Herrera, con Flavino. Entonces, se fueron dando las circunstancias en que me consultaba él algunas cosas, y nosotros se las veíamos. Incluso muchas cosas, Fidel era muy dado a darnos casos pro bono, ¿no? O sea, Fidel le decía, oye, vamos a ayudar a esta persona, porque él andaba ayudando todo el día a la gente. O sea, él salía a resolverle, ¿no? Entonces la agarraba y decía, velo, me decía, vente, ¿no? Me hablaba a las 6 de la mañana y me decía, ¿qué haces? Le digo, no, pues durmiendo, ¿no?
Y dice, oye, dice, pues acompáñame, ¿no? Y vamos aquí, ahí por donde está ahora un hotel, era donde aterrizaban los helicópteros y nos íbamos ahí. Y llegaba yo y decía, a ver, ve este asunto. Y así era. Obviamente no cobramos nada ni me pagaba nada, ¿no? Pero yo lo hacía con mucho gusto. Logramos construir una amistad muy sólida, ¿verdad? Tan sólida, ¿verdad? Es decir, fue en su carrera política, en su ascenso. En Todas esas idas a ayudar a la gente, a agarrar los Pues obviamente el estar cercano del poder, bueno, pues obviamente se da ¿cómo te diré? Pues obviamente es una firma de abogados fuerte, ¿verdad? Y se piensa que por ser amigo del gobernador, ¿no? Pues están las anécdotas del presidente que tenía el amigo que tenía un puesto ahí, en la calle Madero, ¿no? Dice, oye, pues ya voy a ser presidente, le dice a su amigo que era talabartero, y dice, ¿y tú qué quieres? Dice, yo nada más cada que pases, bájate y salúdame. Entonces iba el presidente por la calle Madero a Palacio Nacional, y pues bajaba y lo saludaba, pues él tenía hasta daba audiencias a los vecinos, ¿no? Entonces yo pienso que eso se daba, pero lo hicimos con mucho gusto, lo servimos siempre a él y bueno, hicimos una gran amistad hasta que falleciera, ¿no? A la fecha sigo teniendo una gran cercanía con sus hijos, en particular con Javier Herrera Borunda, ¿verdad? Y bueno, pues con su señora madre, con la familia, con sus hijos, el día que se le hizo el homenaje a Fidel Herrera en el Congreso, ¿verdad? Bueno, pues ahí estuve en el área donde estaba la familia de Fidel Herrera. Le guardo un grato recuerdo, una gran admiración y bueno, pues para mí fue un buen gobernante. Claro. ¿Y cómo era en ese entonces este gobierno de Fidel Herrera en sus primeros meses, en sus primeros años? Porque también muchos recordamos este legado de Fidel, ¿no? Muchos recordamos estas anécdotas que se escuchan de él, pero también quiero pensar que tuvo su curva de aprendizaje, por lo menos pequeña, pero la tuvo que tener cuando llegó a ser gobernador. Todos aprenden en el cargo. Claro. Todos tienen la preparación académica y política, pero una cosa es aspirar, una cosa es pretenderlo y otra cosa es ser el ejecutivo. Ahí definitivamente es muy complicado gobernar, ahí no se queda bien con nadie. Y si te refieres a lo que vivió Veracruz, de lo que tanto molestaban a Fidel, ¿verdad? Que decían que él había traído a personajes oscuros y que Veracruz se había complicado, te quiero decir en su defensa de que debemos recordar que todos los secretarios de Seguridad Pública que hubo en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán eran autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno de ellos era el tercer mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Sí? Uno de los consejos que siempre dábamos, hasta de una nota periodística, hay que denunciar y hay que informar. Y diario se hacía eso. Si hubo algún evento aquí trágico, hubo algún evento de delincuencia, ¿verdad? La seguridad pública estaba en manos del ejército mexicano. Entonces, si dicen que él fue o que él hizo o que él permitió, yo les quiero decir que están equivocados, porque precisamente hasta el día de hoy es lo que se pretende. Lo que se está haciendo ahora se hacía en el gobierno de Fidel Herrera. Quien ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública eran militares. Pero también en esa época estuvo del 2004 al 2010. 2004-2010. Sin embargo, en ese 2004 al 2010 de Fidel Herrera en Veracruz, le tocó a la par todo este incremento de violencia a nivel nacional con esta era de Felipe Calderón, con estos cárteles de la droga peleándose unos a los otros, ¿no? Yo nunca he querido compartir esa idea de que hay tanta perversidad política que calienta una plaza y enfría otra, ¿sí? Yo no quiero creer eso, pero dicen, a ver, vamos a dejar esto que se ahogue solo y metemos la seguridad en otro estado. Pero Veracruz formó parte de lo que vivió el país y lo que vive el país todavía, ¿sí? Era cuando iniciaban a apoderarse de los espacios la delincuencia organizada. Yo creo que no hay una sola persona que, muchas personas, entre ellas yo, tenía que ser a 8 o 10 años viviendo una balacera, entrenando fútbol y nos tuvimos que meter a las bancas por la violencia como estaba desatada en Veracruz y en todos y en todo el país, ¿no? Estos cuerpos que arrojaron en el puente aquí de los voladores de Papantla, era una cosa. El gobierno de Javier Duarte era un evento que vino la procuradora Marisela Morales. Claro. Entonces,
También este tipo de escenarios hay que verlo desde distintas ópticas, ¿no? Porque a veces cuando queremos ver solamente el árbol y no queremos observar el bosque, pues es muy sencillo a veces el criticar o opinar, ¿no? Yo siento que nunca imaginamos desde esa época lo que iba a pasar con el país como ahora está pasando, ¿verdad? O sea, la penetración y el posicionamiento que tiene la delincuencia organizada, que es innegable. Claro. Entonces, yo en lo que me tocó vivir en ese gobierno, yo estuve muy cerca, yo sé cómo se actuaba, ¿verdad? Y desde luego todo se denunciaba y todo se reportaba. ¿Y cómo era Fidel Herrera? Y sobre todo, usted conociéndolo de primera mano, ¿cómo era el actuar de Fidel Herrera ante este tipo de escenarios? Porque no es lo mismo ser un gobernador que esté atendiendo temas sociales o que esté atendiendo temas financieros, allá estar atendiendo temas de violencia, temas de inseguridad, temas que pueden llegar a rebasar por completo al mismo Estado y al mismo aparato. Bueno, pues obviamente él actuó como un gobernador decidido, un gobernador que ocupando, siendo el titular del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pues obviamente era un asunto que rebasaba la esfera estatal y pedía el apoyo a las fuerzas federales, al gobierno de la República, ¿verdad? Y desde luego, pues por ese motivo, ¿verdad? Se pensaba que teniendo un secretario de Seguridad Pública, que era emanado de las fuerzas, inclusive avalado por la Secretaría de la Defensa Nacional, pues eso nos haría que tuviéramos mayor protección y mayor enlace, ¿sí? Lo que ahora se hacen como las reuniones, las mesas de trabajo, se iniciaron en esa época más constantemente por los trágicos acontecimientos que pasaron. Hubo un evento terrible en esa época, que fue cuando vino a vacacionar la familia del presidente de la República, ¿verdad? Y hubo una balacera que confundieron a las escoltas con un grupo rival y fue una matazón que hubo en el bulevar, ¿no? Entonces, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues obviamente es responsabilidad del Estado, pero pues también es responsabilidad, todos somos los responsables, los tres niveles de gobierno, de la seguridad de un Estado. Ahora, recordando todavía esa época, ¿cuál era la función que usted tenía en sí en el gobierno? Porque llevaba todos los casos legales. ¿Cuál era en realidad su función del 2004 al 2010? ¿O era todólogo? Yo nunca he sido funcionario del gobierno del Estado. Claro. Yo nunca he prestado servicios al gobierno del Estado. Yo únicamente apoyaba a mi amigo, ¿sí? El gobernador, cuando él me decía, tú tienes una firma de abogados, ayuda a esta persona legalmente. Él me lo mandaba y yo ya sabía que era un asunto pro bono. Y yo lo hacía. Y nos mandó muchísimos casos. Y en ese tenor lo hacíamos. Y luego, pues obviamente me decía, oye, acompáñame a tal lado o te veo en un momento, pues para comentarle lo que él me había comentado. Pero yo no participaba ni en las decisiones del gobierno, ni participé como siendo funcionario. O sea, yo simplemente era una persona, un abogado que le tenía confianza para ver sus temas legales. Tan le tenía confianza que cuando él tuvo problemas legales, bueno, yo fui su abogado, ¿no? Y ahora, cuando tuvo problemas legales, que quiero pensar que fue después de ser gobernador, ¿no? ¿O no? Cuando Fidel estaba en Barcelona de cónsul, viene el gobierno que encabezaba Miguel Ángel Yunes, pues llegó con todo el odio del mundo para desquitarse de Fidel, ¿verdad? Porque ahí sí puedo yo vivir de cerca ese tema y por eso sí lo puedo decir, ¿verdad? De que lo que tenía Miguel Ángel por Fidel fue pues un gran odio, ¿no? ¿Verdad? Hasta que falleció, espero que ya haya cesado ese odio, ¿no? Ya muerto. ¿Cree que llegaron a ser celos o no? Hay muchas anécdotas de que por qué fue ese odio, pero yo sí puedo decirte con certeza que Fidel no odiaba a nadie, ¿no? O sea, Fidel, él lo veía venir y todo y lo comentábamos, pero pues él dice, así es él, así disfruta él, ¿no? Y no hacíamos más que defendernos. Entonces Fidel deja el consulado de Barcelona
y se viene a México y ya lo recibo y empezamos nosotros la defensa legal. Te quiero decir que conformamos un equipo de varios grupos de abogados. Yo sé trabajar en equipo, he trabajado muchos asuntos en equipo, ¿no? Inclusive en mi propia firma de abogados consensamos los asuntos. Y iniciamos su defensa, la verdad, una defensa que fue exitosa, pues porque se le acusaba de cosas que eran totalmente falsas, ¿no? O sea, decía que él en vez de medicamento, pues le metían agüita a las inyecciones y que les inyectaban agua, todo, que era una infamia que inventó Miguel Ángel Yunes, ¿no? O sea, eso jamás se pudo probar, jamás procesaron a Fidel. Es más, Fidel jamás fue a declarar a un ministerio público. Fíjese que me gustaría poner una pausa en eso que está comentando y me gustaría ahondar en el tema y sobre todo ver la posibilidad de que lo comente prácticamente narrando la historia de principio a fin, porque de verdad muchas personas siguen con esa idea de que Fidel y Javier Duarte le dieron agua a niños con cáncer. Me gustaría tomar 5, 10 minutos para platicar esa situación. ¿Cómo fue desde el momento en que recibió el caso? ¿Cómo fue en el momento en que salieron en las noticias? ¿Cómo fue en el momento en que se dio el carpetazo? Porque yo creo que de verdad es un mito hoy en día que mucha gente cree que es verdad. Claro, no, pues te lo puedo, como inicia. Claro. Miguel Ángel Yunes cimienta su campaña en acusar a los gobiernos anteriores. Obviamente para llegar al que le ganó la elección, ¿verdad? Pues tenía que ir más atrás con Fidel Herrera. Inventa de que inyectaban agua y alteraban la medicina. Entonces nosotros en defensa de Fidel, pues hicimos en primer lugar ahí una cadena de mando. La cadena de mando quiere decir que si bien es cierto que el gobernador, el titular del Poder Ejecutivo, es el responsable del Estado, no menos cierto es, ¿verdad?, de que pues no, cada área tiene su cadena de mando. Hay un secretario de salud, hay un director, hay un jefe de compras, hay el que la almacena, el que le inyecta X. Se demostró ministerialmente, ¿verdad?, pues que eso era mentira, eso no tenía ninguna fuerza, o sea, no hubo siquiera un dictamen pericial que dijeran aquí está esta inyección y esta tiene agua. Eso fue una invención mediática que hizo. ¿En qué terminó? En nada. En nada, ¿por qué? Porque nunca pudieron sustentar una sola acusación contra Fidel Herrera. Fidel Herrera le aperturaron unas carpetas de investigación que no llegaron a nada, ¿sí? No llegaron a nada porque no tenían sustento. Era una invención, era una historia que inventaron sin ningún sustento, sin ninguna prueba. Por ese motivo jamás se judicializó ni se llegó a procesar nunca a Fidel Herrera Beltrán en vida, ¿sí? Yo estuve al pendiente de esas carpetas y yo puedo avalar, yo puedo dar fe de que efectivamente jamás se fue judicializada ninguna carpeta de investigación por la simple y sencilla razón de que no había ningún elemento de prueba, ¿sí? Esa fue una invención que le dio mucho rédito político a Miguel Ángel Yunes, ¿verdad? Porque es muy fácil inventar historias y crear que él iba a llegar de ser el Salvador de Veracruz y bueno, pues él probó que en los 2 años que estuvo, pues le fue como en feria a Veracruz, ¿no? ¿Y a poco nunca tuvo ningún problema con un Miguel Ángel Yunes Linares defendiendo, ahora sí que con uñas y dientes, a un Fidel Herrera? Bueno, yo no tan solo no he tenido ningún problema con él. Te voy a platicar una anécdota. Yo presenté como ciudadano varias denuncias contra Miguel Ángel Yunes. Una de ellas fue cuando la fuga del Chapo Guzmán. La fuga del Chapo Guzmán yo presenté en la Procuraduría General de la República la denuncia. ¿Por qué? Porque en la denuncia de hechos que nosotros presentamos, ahí presentamos pruebas, ¿verdad?, de cuál era el cargo que ocupaba él, cuál era el cargo que ocupaba el director de prevención. Esta cadenita. Y dónde y todo, y lo probamos. Inclusive me mandó a llamar el que era procurador, Jesús Murillo Caram, y me dice, sí, claro, oye, ese delito ya prescribió. Le dije, no, hicimos una petición a la Corte, ¿verdad?, en económico ahí, de que si había prescrito o no el delito, y dijo, no, es un delito permanente, no ha prescrito. Entonces, pues te quiero decir que por lo menos 2 veces el tanto que ocupamos en este estudio lo aporté de material probatorio, ¿no? O sea, y ahí quedó, ¿sí? ¿Cómo que ahí quedó?
¿Mande? ¿Cómo que ahí quedó? Pues por la federación ahí lo tiene hasta la fecha y nunca hizo nada, ¿no? Esa y otras denuncias que presentamos. Nosotros, como te he dicho, ¿no? Nosotros somos el despacho que queremos que nadie se muera, pero que el negocio prospere. Fuimos contratados nosotros para que denunciáramos nosotros, por ejemplo, el caso de la elección de Veracruz. En cuando es candidato al gobierno de municipal Miguel Ángel Yunes Márquez, él había sido presidente de Boca del Río y tenía su domicilio en Alvarado. Él, para registrarse como presidente municipal de Veracruz, fabrica un domicilio, una residencia, ¿sí? Entonces nosotros presentamos una denuncia en donde acusamos al presidente municipal en turno, que era su hermano, acusamos al candidato, que era Miguel Ángel Yunes Márquez, acusamos al jefe de Manzana, a la directora de Gobernación, a quienes le dieron la constancia de residencia. ¿Por qué? Porque probamos nosotros pues, que ahí no vivía. Él vive en otro lado. Su misma credencial director tenía otro, la acababan de actualizar. Entonces probamos nosotros con un informe que dio la Dirección de Migración de que había salido 300 días del país los últimos 3 años. 300 días. De 365. De 360, no, de 3 años. De 3 años. Ya. 300 días de 900. O sea, prácticamente años, un año. Había estado fuera y obviamente no le daba la residencia. Pero eso mereció que electoralmente le quitaran la candidatura. Pero penalmente logramos probar nosotros, ¿verdad?, que sí usaron documentos, falsificaron documentos y usaron documentos falsos. En ese tenor, nosotros esa carpeta se logró judicializar y fueron judicializados, imputados, Miguel Ángel Yunes Márquez, la directora de Gobernación, creo que la secretaria del Ayuntamiento, y se reservó contra Fernando Yunes Márquez porque él tenía fuero constitucional, pues era el presidente municipal. De ese asunto, yo pienso que es la única vez que se ha judicializado un asunto contra un miembro de la familia de Miguel Ángel Yunes Linares, ¿sí?, que fue su hijo. Ahora, ¿con qué intención hizo ese caso? Bueno, porque me contrataron para llevarlo. Gente que era de enemigos, por así decirlo, de ellos. Pues más que enemigos, algún ciudadano preocupado, ¿verdad?, de que no quería que eso sucediera, como son delitos que se persiguen de oficio, ¿verdad? Pues llegó uno y dijo, pues yo soy ciudadano y están violando mis derechos. Y bueno, pues un ciudadano lo puede hacer como lo hizo. Nosotros lo impulsamos, lo sustentamos legalmente y se judicializó. Ese asunto fue precisamente por el cual fue citado para que declarara Miguel Ángel Yunes Márquez, que fue cuando salió del país y desde el extranjero decía, pues estoy incapacitado, tengo un problema en la columna, no puedo comparecer. Evidentemente, él no podía entrar. Yo le decía, pues que se presente, ¿no? Que se presente y le garantizamos que sale. Pero pues eso lo decide el juez, ¿no? Entonces él dice, si voy y no salgo, ¿verdad? Pues nunca se quiso presentar. Hay una anécdota, en ese asunto, Miguel Ángel Yunes Linares nombró 100 abogados, Yunes Márquez, en la carpeta de investigación nombró 100 abogados, encabezados por el licenciado José Nazar Dao. Entonces yo cuando me entrevistan en aquella época les digo, bueno, le voy a decir a Pepe Nazar que para el día que sea la audiencia inicial, pues vamos a pedir el estadio Heriberto Jara, ¿no? Para que quepamos los 100 abogados, el público, la defensa, los asesores jurídicos y el Ministerio Público. 100 abogados nombró en ese asunto. Ese asunto fue judicializado. Cuando vinieron los asuntos ya graves, que empezaron a perseguirlos, ¿verdad? Que empezaron a perseguirlos, que los citaron que fuera a declarar a Pacho Viejo y fue que salió del país. Un domingo estaba yo en mi casa y me habla el doctor Antonio Nayen Arriola, que es mi compadre, y me dice, oye, se quiere hablar contigo Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Tienes inconveniente que te marque? Le dije, no. ¿Le doy tu teléfono? Pues dáselo. Mi compadre, ¿no? Y él también es amigo, también somos compañeros preparatorianos. Y me habló Miguel Ángel Yunes Linares. Me dice, ¿qué pasó, Jorge? ¿Cómo estás? Le digo, bien, Miguel. Me dice, oye, te hablaba, dice, porque
yo te quiero pedir por mi hijo, dice. Yo quiero que no te prestes, dice, a esta campaña que traemos en contra, porque ahora sí nos quieren amolar a todos. Dice. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, fue el año pasado. 2024. No. 2024, sí. Sí. Sí, porque estamos en pleno 2023. Sí. 2020, no hace 2. Sí, son 6. Sí. 2024. Y me dice, ¿tú tienes algo contra mí? Le digo, no, y contra mi hijo tampoco. Le digo, ¿por qué? Le digo, pues para mí es un asunto legal, ¿no? Pero digo, yo no he asistido, me han estado citando, inclusive me han pegado en la puerta de mi oficina los citatorios, ¿verdad? Pero no los hemos atendido, le digo. ¿Por qué? Porque pues mi cliente ya no ha regresado. Y dice, ¿tienes algún inconveniente en no participar? Le digo, pues mi cliente mientras no aparezca yo no tengo ningún inconveniente. Oye, pues a ver cuándo nos reunimos. De las causas que tenían en contra de ellos. De él, en lo particular de su hijo. Me habló en particular de la de Miguel Ángel Yunes Márquez. Y dije, bueno, pues platicamos. Bueno, dice, por cierto, te voy a enviar, tenemos unas fotos de preparatorianos. Me dice, te voy a enviar una foto de la prepa que te va a gustar. Y le dije, sí, yo le regresé una que tenemos. Ahí quedó. Después me escribió y me dijo, oye, dice, vamos a reunirnos con Toño Nayen y vamos a estar los tres. En ese inter se da que, bueno, pues venden a la patria, ¿verdad? Se arreglan con el Senado y toda la historia que conocemos, ¿verdad? De que compran el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, empieza el de senador y todo lo que sucedió con la reforma judicial, ¿no? Entonces, pues obviamente me buscó en ese momento, porque en ese momento, pues obviamente, pues él se sintió que ya les había llegado, agua en el cuello. Que ya les había llegado su momento, ¿verdad? Pero cuando ya se salvaron, ¿verdad? Pues ya no me volvió a llamar, ¿no? O sea, Miguel es así, o sea, Miguel siempre es acomodaticio, ve por él y te usa cuando le sirves, y cuando ya no le sirves, hasta la fecha ya no me ha vuelto a hablar. Yo esperaba mi canasta navideña, mi felicitación de Navidad, pero no, ya no le sirvo para nada, ¿verdad? Aun cuando ahí sigue el mismo proceso, ¿verdad? En stand-by, ¿no? ¿Sí? Dice la ley dice que se suspenderá mientras tiene fuero constitucional, y al que cuando deje de tener fuero constitucional se podía activar nuevamente, ¿verdad? Pero pues para mi gusto yo pienso que ya habría quizás hasta prescrito cuando se habla de ser senador ese delito, ¿sí? Claro. Ahora, Jorge, regresándonos a esa época entre Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes Linares, donde tenían estas acusaciones, donde decías, pues es que él no tenía ningún tema, ningún problema, no cometió ningún delito, y eran cuestiones fabricadas lo que ocurrió. ¿Cómo se encontraba Fidel Herrera tras bambalinas? ¿Cómo se encontraba? Porque yo recuerdo perfectamente un video donde él salió a votar, creo que fue en silla de ruedas, y estos golpeteos mediáticos, el hecho de decir, no, Fidel Herrera estuvo dándole agua en vez de en las quimioterapias a los niños de cáncer, o sea, fue un golpe muy fuerte, si bien no en lo legal, pero sí en lo mediático. ¿Cómo se encontraba en ese momento Fidel Herrera tras bambalinas? No. Fidel Herrera siempre, como abogado, un buen abogado que era constitucionalista, pues él sabía su derecho y él sabía que él no había cometido ningún delito, y obviamente estábamos en la defensa. Pero de ahí a que él, yo no podía decir que sus problemas de salud hayan sobrevenido por las calumnias que le hacía Miguel Ángel Yunes. Yo siento que eso debe ser otros motivos, pero yo no creo que haya sido que por este motivo Fidel haya tenido un problema de salud, ¿no? Fidel, él pues siempre fue una gente resuelta. Sí, no, yo no me refiero a que por eso tuvo los problemas de salud, pero quiero pensar que de todas maneras sí le llegó a afectar psicológicamente el ver tantas noticias en las televisiones, en los periódicos, en las redes sociales. Él fue un político completo, ¿no? Él fue un político de peso completo. Para él nos ocupábamos varios abogados de su defensa, él el abogado, él encabezando su defensa. Pero de ahí a que él... Siempre lo viste fuerte. Totalmente, no, Fidel era pues el maestro de maestros, ¿no? Digo, un líder nunca puede mostrarse débil ante sus seguidores, no, jamás. Yo, con toda la confianza que siempre tuvimos, la amistad, yo nunca lo vi él preocuparse, se ocupaba, pero así preocuparse al grado de que pudiera inclusive caer
en una enfermedad. No, no, no. Fidel siempre fue una gente resuelta, un político de peso completo, ¿verdad? Y pues era nuestro líder, ¿no? Entonces, pues cómo iba a decir, oye, pues me está preocupando. No, nos ocupamos, ¿no? Nos ocupamos y salimos con eso. Nada, no lo judicializaron, nunca se integró una carpeta de investigación porque fueron mentiras todo, ¿no? Ahí está, hasta la fecha, digo, Fidel jamás en la vida fue imputada. Ahora, ¿cómo vivió usted en lo personal en los últimos años con Fidel Herrera? Ya dejando a un lado el tema político, dejando a un lado el tema como abogado, ¿cómo vivió los últimos años usted como amigo de Fidel Herrera? Bueno, pues nos preguntamos con alguna frecuencia, pues obviamente, pues siempre preocupados de los temas, cuando comíamos o tomábamos café o lo visitaba en su oficina. Él se dedicó al ejercicio profesional, él era líder de un sindicato de azucareros y tenía N número de clientes ahí en su despacho. Entonces, pues íbamos a tratar asuntos legales y todo, compartíamos algún asunto legal, pero pues él siempre pues preocupado por el devenir de México, ¿no? O sea, pues su vida era la política, desayunaba, comía y cenaba política, ¿no? Claro. Un político de peso completo, ¿verdad? Siempre ocupado, siempre atento, bueno, y pues Fidel fue una gente pues totalmente brillante, ¿no? Una gente que hablaba varios idiomas, una gente totalmente, un maestro constitucionalista, doctor en derecho, ¿no? ¿Cómo veía Veracruz? ¿Cómo veía a México con un López Obrador, con un Cuitlao García? Porque ya definitivamente ya estaba fuera de la escena política cuando estos personajes llegaron al poder. Pues obviamente con toda la experiencia política que él tenía, ¿verdad? Pues él siempre él siempre pensaba, ¿verdad? Que esto tendría que mejorar, que ellos que tenían todo el poder que habían logrado, que ojalá fuera para bien, que con todo el poder que tiene ahorita actualmente la 4T es para que tenga esto muy bien. Esa era la aspiración de él y lo que él soñaba por este país. Ahora, también en ese momento, unos años previos, ¿cómo era la relación en ese momento de usted con un Javier Duarte? Yo con Javier lo conozco, Javier era mi vecino de niño, o sea, yo fui amigo de su padre y él era un niño cuando fuimos vecinos aquí en el fraccionamiento, en el fraccionamiento Virginia, ahí vivía con sus padres, yo lo conocí ahí niño. Y después ya lo vuelvo a reencontrar cuando ya estaba con Javier ahí en finanzas, era su secretario de finanzas, ahí Claro. empezamos a tratarlo, ¿verdad? Y bueno, pues sí, siempre tuvimos amistad con él y todo. Y mi hijo Jorge es regidor en la época del gobierno de Fidel Herrera aquí en Boca del Río. Y cuando llega Javier Duarte al gobierno, lo nombran director de lo que era OBC, lo que es Oficina de Visitantes y Convenciones, lo de tan debatido ahora, impuesto del hospedaje, ¿no? Claro. Sí, el fideicomiso del impuesto al hospedaje, que era lo fuerte de turismo, fue director general mi hijo y al final terminó siendo director del World Trade Center. Ahora, ¿veía venir este final de Javier Duarte o no? No, yo nunca pensé nunca pensé que terminara como terminó y me preocupa lo que ahora, porque esto no ha terminado, ¿no? Ahorita dice Radio Pasillo que vienen otra vez más acusaciones, ¿no? Claro. Bueno, ya se tuvo una Hablan, audiencia que se pospuso, ¿no? hablan de que hubo una audiencia al 30 y que se pospuso, ¿sí? Entonces, obviamente nunca pensé que esto concluyera así, ¿verdad? Y es muy lamentable, ¿no? La situación de Javier. Javier es mi amigo, yo le tengo un gran afecto a él y a su familia. He hablado con él y realmente me preocupa su situación, ¿verdad? Bueno, a ver, es que el simple hecho de conocer a su padre, que creo que falleció en el En el terremoto del terremoto, 85, ¿no? sí, allá en la Ciudad de México. Pero tan solo el conocerlo desde chico, ver cómo fue su ascenso político, después llegar a ser gobernador, hoy en día verlo en prisión, yo creo que también la perspectiva y la visión que usted tiene es muy distinta a la que el 99% de los veracruzanos tenemos, ¿no? Porque a los veracruzanos nos gusta la sangre, nos gusta ver quién es el bueno y quién es el malo, pero también cuando ese malo, entre comillas, que hoy en día está pagando en prisión, lo conoces desde que tenía 10 años, 15 años,
pues quiero pensar que es un sentimiento completamente distinto. No, desde luego, ¿no? Yo tengo afecto por él, ¿verdad? Él es mi amigo, ¿no? Me distinguió siempre con su amistad y bueno, pues cuando fue gobernador, bueno, pues mi hijo trabajó en el gobierno, ¿no? Claro. Entonces, pues nosotros no podemos nosotros tener otro sentimiento, ¿verdad? Más que de amistad, ¿no? Ahora, después de todos estos años, la relación que usted tiene con Miguel Ángel Yunes Linares, ¿cómo es esa relación? ¿Es de respeto, de rivalidad, de simple coexistencia política? ¿Cómo es esa No, relación? no tengo ninguna relación con Miguel Ángel Yunes, lo conozco, nunca fuimos amigos, Ni en la ni prepa, enemigos, ni en la prepa. ni en la universidad. No, no, Miguel o sea, Miguel lo volvieron o sea, crearon un mito de Miguel Ángel Yunes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque decían que era el malo y que era el todopoderoso y todo, ¿no? Yo pienso pues realmente que él es una persona normal, ¿verdad? El que le tema o piense que le va a causar mal o que le va a causar perjuicio. Pues yo siempre he sido su adversario, eso sí he sido, pero pues yo no le tengo miedo ni tendría por qué tenerlo, ¿verdad? A mí ni me ha hecho nada y únicamente hemos estado en la arena legal, estrictamente. No soy ni su amigo ni su enemigo. Ahora, en esa sesión del Congreso, yo creo que me acuerdo que yo estaba en ese momento en la radio, lo estaba describiendo, ese momento eran 2, 3 de la tarde cuando yo tenía el programa de radio y yo veía en el teléfono, yo creo que fue de las pocas veces que como veracruzanos y como mexicanos hemos estado de verdad atento a una sesión del Senado. Recuerdo perfectamente cómo estaba bajando Miguel Ángel Yunes Linares, después llega su hijo. Miguel Ángel Yunes Márquez a la noche, 9, 10 de la noche, sesionan porque no podían sesionar en donde siempre estaba el Senado, tuvieron que cambiar de locación, da su discurso de por qué apoyó esta reforma al Poder Judicial. En ese momento en que usted estaba viendo desde su casa, desde su oficina, esa situación desde la mañana hasta la noche, y sobre todo platicándome que meses atrás le habló Miguel Ángel Yunes Linares para pedirle que le bajara tantito con estas acusaciones que tenía en su contra. ¿Qué pasaba por su cabeza? Porque quiero pensar que en el momento en que lo veía usted tenía una historia que ya se la sabía y que muchos otros veracruzanos no la conocíamos. Bueno, Miguel Ángel Yunes es una persona que dicen los que son cercanos a ellos que él únicamente ve por él, ¿no? Entonces, no me queda la menor duda de que lo apretaron al máximo allá en el gobierno. Le dijeron, tienes acusaciones, tienes denuncias federales, están en el estado tus hijos. ¿Por qué? Porque del asunto de Miguel Ángel Yunes Márquez, ahí está, da para ampliar el ejercicio de la acción penal contra Fernando, ¿verdad? Ahora ya es diputado, pero en aquel entonces creo que todavía no tomaba protesta o todavía era alcalde, estaba en el impasse de que iba a tomar posesión de diputado. Entonces, Sí, tanto los dos hijos, uno para el Senado y otro para la Constitución local. los dos hijos estaban en el impasse de tomar posesión. Él estaba, pues fácil, ¿no? A la hora que van por ti, pues a esa hora aparecen todas las acusaciones, ¿no? Entonces yo pienso que lo apretaron de tal suerte, ¿verdad? Que dijeron, él es muy hábil, ¿no? Entonces él dicen que negoció por toda la familia, ¿no? Económicamente y políticamente. Eso dicen, ¿no? A mí no me consta. Pero pues definitivamente negociaron. ¿Cuál fue la negociación? Pues que se entregaran a Morena, que dieran el voto. Estaba yo el otro día haciendo las cuentas con un amigo que ha participado mucho, inclusive fue senador, y yo pensaba que sin el voto de ellos hubieran ganado de todas maneras la mayoría calificada, pero me dijo que por fracciones no, que sí era necesario el voto, porque el que se fue de Movimiento Ciudadano, que su papá lo habían detenido. Castañeda, Clemente, creo. No, Castañeda es de Jalisco. Uno que fue Sí, a Campeche. Sí. Es que eran dos. Bueno, sí, pero el que Sí. que fue a ver a su papá que le estaban haciendo no sé qué y dejó de votar. Entonces, sin ese voto, yo pensé que ya sobraba el voto de Miguel Daniel Ángel Barreda. Márquez. Ajá. Pero dicen que no, que por fracciones tampoco les daba, por eso era necesario el voto de él. No le daba por fracciones, si era necesario el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez. Definitivamente habrán ganado todo el dinero del mundo que les hayan dado.
ya no los han perseguido, ahí se las tienen guardada para cuando se ofrezca, ¿verdad? Cuando se vuelvan a portar mal. Y vendieron a la patria, ¿no? Eso es un hecho. La reforma judicial que aprobaron, ¿verdad? Jamás va a ser histórico, ¿no? Lo único que teníamos bien, que era un poder judicial federal, que era más o menos el ideal de justicia en el país, lo echaron a perder. Aquí están las pruebas de cómo estamos trabajando ahora. Y hay un sismo ahora dentro de lo que ellos reformaron. Ahí están las pruebas, ¿no? De que vamos mal, ¿no? O sea, se dieron pasos para atrás. Tenemos nosotros un poder judicial que ya no es lo que era. Acabo de ir a la corte y vi con tristeza. Ya no es lo que era. ¿Sí? Acabamos de verlo ayer, creo que fue ayer, donde resolvieron la acción de inconstitucionalidad que validan la reforma educativa. Eso no hubiera pasado con otra corte. Pero a ellos no les importó el país, les importaba salvarse y ganar dinero, que fue lo que hicieron. Y ahora, en este momento, ¿verdad? Pues son los apestados de los grupos, ¿verdad? Pero pues ellos están aquí, no están en la cárcel y ganaron más dinero. Entonces, pues yo pienso que toda la vida les va a donde vayan, ¿verdad? Serán unos traidores a la patria, ¿no? Ahora, ojo con la pregunta, porque ya van a decir, ¿no? Ya estás en contra de los yunes y todo. Yo al final del día pregunto, ¿no? ¿Cree que el tiempo le dio la razón después de toda esta campaña? No quiero decirle en contra de la familia Yunes, pero sí estos casos que llevó en torno a este grupo político auspiciado, pues hay que decirlo, por los personajes del PRI. No sé si fue Javier, no sé si fue Fidel, no sé quién fue el que estaba apoyando estas causas en contra de los Yunes, pero ¿cree que el tiempo le dio la razón? Bueno, yo las causas y las acciones que hice contra ellos fue por apoyo y contratación de particulares. Yo no fui ni enviado de Miguel Alemán, ni de Sí. Fidel Herrera, ni de Javier Duarte, ¿verdad? A mí la única que me manda es mi esposa, ¿no? Pero quiero decirte que de todo lo que hemos nosotros litigado en contra de ellos, nadie nos va a quitar el triunfo de que logramos judicializar a Miguel Ángel Yunes Márquez, y fue precisamente el problema por el cual fue imputado y llamado ante un juez en Pacho Viejo. Nada más. O sea, si me dices ¿qué sentimos? Bueno, sentimos que hicimos bien nuestro trabajo, sentimos que somos buenos abogados y sentimos que llevamos un asunto totalmente sustentado que mereció que llegara ante un juez. Ahora, me platicaba, por ejemplo, de Morena, que no saben gobernar, ¿no? Fue lo que me decía hace algunos momentos. ¿Cree que los Yunes saben gobernar? Yo pienso que cuando tuvieron su oportunidad, ellos, No solamente los 2 años de gobierno del Estado, sino también, pues, todo lo que hicieron en Boca del Río y en Veracruz, que tuvieron bastante tiempo. pues yo siento que hicieron un gobierno, no lo que se esperaba, pero tampoco fue tan malo, ¿no? Ok. Sí. Regular, digamos Fue un así. gobierno regular, ¿no? O sea, un gobierno regular. Prueba de ello que pues repitió en la alcaldía, ¿no? Claro. Ahora, dentro de este grupo político del panismo, bueno, antes de hacerle esa pregunta, ¿cree que en el fondo o cree que en alguna parte de su ser, llámese un Miguel Ángel Yunes o un Fernando Yunes o el padre Miguel Ángel Yunes Linares, cree que sienten algo, tienen algún sentimiento en contra de usted? ¿O simplemente lo vieron como una herramienta del poder? Bueno, pues yo no sé qué puedan pensar ellos de mí, ¿verdad? Pero pues para mí son indiferentes. Para mí es un asunto más de los miles que he llevado en Claro. mi vida. O sea, para mí son un número de los expedientes que he llevado en mi vida. O sea, no tengo ni amistad, ni enemistad, Bueno, ni a ver, afecto, ni es que odio, ¿no? tan solo el hecho de que usted haya sido, no sé si el responsable o uno de los responsables de tener la alcaldía del puerto de Veracruz a la vuelta de la esquina y que se caiga al final del día, pues no creo que sea algo que puedan llegarlo a sopesar, tan sencillo. Yo me encuentro a Miguel Ángel Yunes Marx y nos saludamos.
el otro día él tiene un muy amigo mío y de él, y estaba comiendo en un restaurante, yo salí con mi esposa y me vio y nos saludamos. O sea, yo pienso que se requiere madurez para esto, ¿no? Digo, Claro. yo no lo personalizo el asunto. Para mí fue un asunto de éxito, ¿verdad? Pues ¿por qué? Bueno, pues porque hicimos nuestro trabajo bien, porque además pues fue un abuso lo que se hizo, ¿no? O sea, ¿quién va en cabeza de quién va a estar una gente tan experimentada como se dicen ser ellos, ¿verdad? Pues en ir y falsificar una constancia de residencia siendo su hermano el alcalde, ¿verdad? Pues nadie se le iba a creer, ¿no? Entonces, pues nosotros le dimos lo hicieron electoralmente los que llevan electoral y penalmente lo hicimos nosotros. Y prosperó, pues, no, pues porque llevaba yo todas las pruebas, ¿no? Pues, Claro. llevé el reporte de migración donde 300 veces salieron del país. Por cierto, viajan bien, ¿eh? Un encanto de veras ver ahí. First class todo. Oiga, y también años previos llevó un caso que cimbró Veracruz, políticamente hablando, que también pertenece a este grupo político de los Yunes, del Partido de Acción Nacional en Veracruz, que fue el caso contra Jorge Winkler. Sí, el caso de contra Jorge Winkler inicia porque fui contratado por la familia de Gilberto Aguirre Garza para defenderlo. Yo lo encuentro ya detenido, vinculado a proceso, ¿verdad? Y cuando veo y me impongo de su asunto, me dan la carpeta de investigación, lo visito en el penal de Pacho Viejo, pues me cuenta toda la historia, ¿verdad? Donde le hicieron, entraba en la madrugada Winkler y otro fiscal a que firmaran documentos. No tan solo entraban y lo obligaban a firmar, sino luego ya no le gustaban y le falsificaron la firma afuera. Lo tuvieron para que lograran firmar eso, para que imputara él a Luis Ángel Bravo, para que fuera el que acusara a Luis Ángel Bravo, de que le había ordenado, o sea, Gilberto Aguirre está en la cárcel porque dicen que él cuando encuentran unos cadáveres que tenían que él era director de servicios periciales, que encontraron 20 a 30 cadáveres y que nomás reportaron 5. Y que esa orden fue dada por el fiscal en turno, que era Luis Ángel Bravo. Y por ese motivo encarcelaron a Fidel, a Gilberto Aguirre, y de ahí le resulta orden de aprehensión a Luis Ángel Bravo, y de ahí también le resultó imputación a Javier Duarte y a otras personas. Que fue todo contra todo el duartismo en ese momento, Sí. cuando Miguel Ángel Yunes Linares era Entonces, gobernador. revisamos el asunto y empiezo yo a preparar la defensa de él y a la vez la denuncia. La denuncia por el delito de tortura. ¿Por qué? Porque él lo mandaba a un cuarto que es la mitad de esto, y le ponían una bocina con música de Maluma, eso es verídico, y él agarraba y se quitaba su pantalón y se lo tapaba porque ya no podía, hasta que lo hicieron ceder y que firmara todo lo que quisiera. Inclusive fabricaron unas pruebas para sacarlo del penal diciendo que tenía EPOC y todo, y él no quiso salir porque lo querían matar, en fin, una historia de terror. Entonces nosotros hacemos la denuncia en contra del gobernador, que era Miguel Ángel Yunes, contra de Jorge Winkler, que era el fiscal, y otros funcionarios menores, y presento yo solicitud de juicio político. ¿Pero eso fue durante el gobierno de Miguel Ángel o después cuando ya se fueron? Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes. Sí, o sea, yo llegué ahí a la fiscalía a decir, vengo a denunciar al gobernador del estado en turno, al fiscal que aquí está en turno. En ese momento... Bueno, a ver, con todo respeto, sí estaba bien de sus facultades mentales en el aspecto de que va a Jalapa en ese momento con los medios de comunicación y fletarse a todo el aparato del Estado. Bueno, pues nosotros, para empezar, nos sobra el carácter para hacer eso y más, ¿no? Pero pues, además con la ley en la mano, ¿no? Digo, no es que sea un romántico del derecho, pero pues yo sabía, ¿verdad? Pues ni modo que me fueran a matar ahí en ese momento, ¿verdad? No, yo sé, pero en ese momento no, pero después tal vez un sustito. Su esposa no le decía nada. No, ella me apoya en todo, ella es la que me da cuerda. Entonces presentamos la solicitud de juicio político, la admiten y llegó hasta el pleno. Pasamos nosotros de 3 comisiones. De 3 comisiones tuve yo 7 votos de 9.
y llegó al Pleno. Así que no estábamos mal. El problema fue que el primer día que pararon el reloj legislativo faltaba un voto. Y como todavía gobernaban y era fiscal Winkler, pues ellos se movilizaron y empezaron a quitarles votos hasta que no tuvieron la mayoría calificada. En el Congreso local. En el Congreso local, claro. No, nosotros llegamos al Congreso, claro. Pues obviamente, pues imagínense un juicio político contra el fiscal en turno. El juicio político para quien nos va a estar viendo y nos escucha, es como si fuera, se regula por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una audiencia, como si fuera una audiencia inicial de un juicio. O sea, va el imputado, el que se le sigue el juicio político, que era el fiscal, su cuerpo de abogados, y va el que yo estoy, el denunciante, y voy con mi equipo de abogados también. O sea, se hizo. Inclusive nosotros comimos una vez dentro de ahí en el Congreso, esperando la audiencia, no nos salimos, nos dieron 1 hora de receso. Yo estuve platicando con Jorge, güey, que ya he platicado con él. Y me dice, oye, yo no te he hecho nada. Le digo, ni tú a mí. Digo, pero pues yo defiendo lo mío y tú lo tuyo, ¿no? ¿Verdad? Ahora que lo detuvieron, ahora que ya iba a salir, que le hicieron válida, que cumplieron la orden de aprehensión de este nuevo asunto, yo lo vi ahí en el penal de Pacho. Inclusive yo le di el acceso a Luis Ángel Bravo, que ahí andaba. Digo, ven, salúdalo. No, yo lo pasé ahí, digo, mira, ahí está, ven, salúdalo. Yo lo metí ahí todo, pero luego el juez dijo que se salieran. Pero yo le dije, vente, yo te invito ahí, porque se puede público, pero el juez lo sacó. Pero yo mismo llevé a Luis Ángel Bravo, le digo, ven, salúdalo, ¿no? Pues total, de fiscal a fiscal, ¿no? Y sí se saludaron y todo. Yo los dejé solos, no sé qué pasó adentro. Bueno, así en su momento, hace como 20 años, fue con un Fidel Herrera y Miguel Alemán, pues se le dio también de hacer relaciones públicas entre un Jorge Winkler y un Luis Ángel Bravo. De veras, yo estaba ahí Winkler solo y la sala sola. Entonces entré, lo dejé ya y me salí, digo, ahí ustedes se arreglan, ¿no? Pero sí, ahí los dejé, digo, eso es verídico, ¿no? Sí, ahí está Luis Ángel Bravo vivo y Winkler también, sí. Lamentablemente ya de marzo a la fecha está detenido por este problema, se está defendiendo, pero pues son las consecuencias de haber sido una procuración deficiente en su mandato, ¿no? ¿Cuál fue el error de Winkler? El error de Winkler fue hacerle caso a sus jefes, ¿no? A los Yunes. Sin cuidarse él. Sin cuidarse él. En primer lugar. En segundo lugar, ¿verdad? Yo pienso que él disfrutaba haciendo las maldades, pero pensó que no iban a tener consecuencias, sí. Y ahí están las consecuencias. Él como persona es... Yo Winkler lo conozco cuando yo defiendo a la familia de una persona que fue atropellada por una actual funcionaria que pierde la vida y él defiende a esa persona. Es donde ahí salta... donde se da a conocer Jorge Winkler. Yo ahí lo conozco. Yo no lo conocía, es muy joven él. Ahora, de verdad, con todos estos años y con toda esta trayectoria, ¿nunca has soñado con ser fiscal general del estado de Veracruz? Mira, yo no es que haya soñado, yo válidamente, ¿verdad? En mi tiempo, yo presenté inclusive un proyecto de procuración de justicia en un periodo gubernamental y, bueno, pues obviamente hablé con el entonces candidato al gobierno del estado, le dije, oiga, cuando haya... Fidel Herrera. No, fue con Miguel Alemán. Este es el proyecto, yo esto es lo que pienso, si usted tiene a bien, porque era una decisión de ellos, ¿no? El proyecto para ser procurador. Para ser procurador. Que hoy en día es la figura del fiscal. ¿Y por qué no? Él decidió que en ese momento no, aunque después se me ofreció, pero ya cuando a mí se me ofreció, yo ya se iban, ¿no? Entonces ya dije, ya ahora ya no, ¿no? Digo, ya fue decisión mía, dijo, ¿quién nos va a defender si soy el procurador, no? Sí, pero fue la única vez que lo hicimos, pues únicamente porque pues es mi experticia, ¿no? Entonces yo pensaba que podía servir a Veracruz en ese entonces. No se dieron las circunstancias, pero pues yo aquí estoy en mi trinchera muy a gusto, con más de 50 años ejerciendo, con una firma de abogados que le ha ido bien. Y bueno, pues con mi jefe Jorge Reyes Leo, lo que él decida de mí. Pero sí le hubiera gustado entonces. Yo pienso que hubiera hecho muchas cosas de acuerdo a mi experiencia. Tenía toda la experiencia, todo para poder haber hecho y si se hubiera decidido, ¿verdad? Pues yo pienso que hubiéramos hecho un buen papel.
Ahora, con Luis Ángel Bravo termina en la cárcel, posteriormente Jorge Winkler termina en la cárcel, lo que fue Verónica Hernández Guiadans, que fue la fiscal de Cuitláhuac García, digamos, no sé si terminó bien o terminó mal, hace algunas semanas, hace algunos meses, sale de su cargo, renuncia, entra Lisbeth Aurelia Jiménez. Sin embargo, el cargo del fiscal, hoy van 4, ¿no? De los cuales una no lleva ni un año, ¿no? Pero de los 4, 2 terminaron en la cárcel, la tercera, pues no sé si terminó bien o mal, pero pues renunció. ¿Qué pasa con el cargo del fiscal en el estado de Veracruz históricamente? Porque pues no hemos visto a nadie cumplir con su cargo y su encargo. Yo te voy a platicar cómo se da. Yo a la fiscalía le llamo la silla maldita. Cuando inician proponiendo que en vez de Procuraduría fuera Fiscalía y que se volvieran órganos autónomos, inicia en Chiapas con Mariano Herrán Salvati. Es el primer fiscal como órgano autónomo en la República. Terminó en la cárcel. Lo eligieron por 6 años, duró 3 y terminó en la cárcel. En Nayarit está preso en Estados Unidos. ¿Cuántos fiscales más estarán presos o huyendo? Varios. Tenemos el caso de Veracruz. No es solo Veracruz entonces. No, claro que no. Ni fue el primero. El primero fue Mariano Herrán Salvati. Mariano Herrán Salvati fue el primer fiscal autónomo y terminó en la cárcel. ¿Qué ha sucedido con esos cargos? Es una silla maldita. Las fiscalías y las procuradurías que eran son una bomba de tiempo. En cualquier momento truena una bomba ahí. Es muy complicado ser fiscal y todo. ¿Qué ha sucedido en Veracruz? Pues el primer fiscal fue Luis Ángel Bravo. Terminó en la cárcel. El segundo fiscal autónomo, Jorge Winkler, está en la cárcel. La fiscal autónoma Verónica Hernández Guiadans, que salió, nadie sabe su destino. Obviamente ya empezaron a buscarle los muertitos, ¿verdad? Y yo, se lo digo con todo respeto, yo pienso que la van a meter a la cárcel. ¿Sí? Así es esto. ¿Y por qué cree que ese es el destino de los fiscales? Pues el destino de los fiscales, en primer lugar, es muy complicado el encargo. Y en segundo lugar, ¿verdad? Lo que hablábamos, ¿no? El selecto grupo que rodea a un mandatario, dicen, hay que meter a la cárcel a esta persona para que vean que estamos gobernando bien. Y ahí está el tema. Y ahí está el tema. Entonces, hay 1001 problemas, hay 1001 asuntos que los 6 años que duró la fiscal llevó. Habría que ver cuántos le van a resultar. Yo conozco personalmente varios. Acuérdense que formé parte de la defensa de José Manuel del Río Virgen. Eso fue un verdadero abuso. José Manuel, yo conozco perfectamente el asunto. José Manuel del Río Virgen le libran orden de aprehensión por ser autor intelectual de homicidio doloso calificado. ¿Sí? Y su única participación de José Manuel del Río Virgen fue hay una reunión porque fallece el candidato y dicen quién es el candidato y él llega, a ver, póngase de acuerdo y hacemos el acta. Y él es el escribano del acta. Y por ese motivo nada más le libraron orden de aprehensión. El día que imputan, que llegamos, yo me acuerdo que fue un 22 de diciembre, yo salía de viaje, inclusive a los 2 días ya no fui de viaje. Yo fui el primero que llegué con mi hijo Jorge allá a Pacho Viejo. Él venía lo agarraron entre Oaxaca y Cosamaloapan. Llega ahí, lo veo y hoy escuchamos la imputación. La imputación duró 3 minutos 16 segundos la imputación. Y la leyeron 2 veces porque pues no era nada. Sin ninguna sola prueba. Lo único que hicieron fue una prueba de geolocalización porque dijeron que en el área habían visto el teléfono de él. Él tiene una casa, él es de Papantla. Entonces fue un absurdo. ¿Qué fue? Bueno, pues se desquitó el gobernador de que pues José Manuel del Río es una gente muy cercana a Ricardo Monreal, que había estado viniendo a Veracruz, que participó en los muchachitos esos que metieron a la cárcel, que andaban en una plaza pública y todo, que los acusaron del delito ese que
que derogaron y ahora siguen actuando de ataque a las fuerzas de seguridad pública. Y porque era muy cercano a Dante Delgado, pues que tampoco lo quería ni el que era secretario de gobierno ni Cuitlagua García. Entonces dijeron, pues vamos a hacer una carambola, ¿verdad? Le pegamos a Del Río y dañamos a Monreal y dañamos a Dante, ¿sí? Y se estuvo 6 meses en la cárcel José Manuel del Río sin haber hecho nada. Ahora, usted teniendo de frente a una Lisbeth Aurelia hoy en día como su cargo, en su nuevo encargo como fiscal general del Estado, ¿qué le diría de verdad para no cometer los mismos errores de los últimos 3 fiscales? Porque, y siempre lo he dicho en este programa, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Cómo tratar de que esa silla maldita no se la termine comiendo a ella como sí se la terminaron comiendo a sus antecesores? Bueno, en primer lugar, debe tener mucha vigilancia sobre sus fiscales. Nosotros tuvimos quejas de ella cuando era presidenta del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado. ¿Por qué? Porque pues nosotros dejó mucho que desear estando ella al frente del Poder Judicial del Estado y fue una gran sorpresa, ¿verdad? Que ni con ninguna experiencia en procuración de justicia haya sido designada la fiscal general del Estado. Ya no es que querramos o no, ya lo es. ¿Qué le deseamos, verdad? Bueno, pues que haga un buen papel, apoyarla en lo que se pueda, ya no hay de otra. Pero lo que sí le quiero decir, que te tiene que terminar con el uso de la Procuración de Justicia para venganzas políticas y se tiene que volver, si no un órgano autónomo, porque ya como quedó la reforma constitucional, ya no lo puede ser, ¿verdad? Bueno, pues por lo menos, ¿verdad? Que cuando le consulten un asunto, ¿verdad? Se asesore bien y le diga a quien le pide el favor político, decirle, oye, eso no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, nos vamos a exhibir. Todos los asuntos relevantes que son mediáticos, ¿qué sucede con esos asuntos relevantes? Se caen. ¿Qué hace la gente? Está 1 año, 2 años en la cárcel y sale. Ahí están todos los ejemplos. Ahí está Rosario Robles, ahí está José Manuel del Río Virgen, ahí están N número de asuntos. Y hay que decirlo, porque tienen dinero. Porque saben defenderse, claro, porque pueden defenderse y todo. Pero el que no lo tiene. Claro, porque tienen los recursos para defenderse. Pero hay un 70, digo yo sin conocer tanto de leyes, pero hay un 70-80% de gente que no tiene sentencia y que no sale de prisión por la falta de recursos. Sí, porque no tienen una defensa buena, ¿no? O sea, y la verdad, digo, no, pues pocos casos son los que se llevan los despachos pro bono, que son gente calificada, y los abogados que agarran, pues son los que quieren resolver pues, su situación inmediata de ese día, ¿no? Claro. No defenderlo, ¿no? Ahora, viendo ese espejo retrovisor de Jorge Reyes Peralta, ¿le queda alguna cuenta pendiente con el poder en Veracruz? ¿A mí? No, ¿por qué? No, le pregunto nada más. No, yo no ni aspiro al poder, ni vivo del poder, ni estoy en contra ni a favor del poder. Yo únicamente impetro justicia para mis defendidos y cuando soy asesor jurídico para los derechos de la víctima. Ese es mi trabajo. ¿Qué le gustaría cambiar si no tuviera ningún impedimento? ¿Cuál sería esa acción legal? La única acción legal que usted cree que cambiaría y sería el último recurso, la última acción de su vida. Yo propondría que se capaciten y que nos dediquemos a capacitarnos, policías, peritos, fiscales, jueces, abogados. ¿Por qué? Porque la base de todo esto es la capacitación, ¿sí? Vemos con mucha tristeza que llegamos y vemos unos fiscales que no tienen ni idea qué es lo que están haciendo ahí. Vamos con un juez que ya la agarra contra nosotros porque lo corregimos, ¿no? Luego nos quieren sacar de las audiencias porque les molesta que les corrijamos la plana, sobre todo los nuevos que llegaron, ¿no? Hay jueces que no saben ni llevar a una audiencia. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues si quienes están al frente de esos órganos autónomos de un poder judicial, ¿verdad? Bueno, pues tenemos nuestras severas dudas de que son las personas más aptas para estar ahí. Bueno, pues cómo va a estar lo demás, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, pues vamos a ayudarlos, que se dejen, que escuchen, ¿no? Nosotros, yo pertenezco al Colegio Nacional de Abogados Penalistas, tenemos N número de abogados totalmente expertos
Bueno, pues aquí estamos nosotros. Vamos a estudiar juntos, vamos a capacitar juntos. Acabamos de estar nosotros en un congreso que fuimos a Punta Cana y hicimos un convenio con los maestros que vinieron de España, de varias partes del mundo, pues para traer todo. Yo se lo quiero ir a proponer al director de la Escuela Judicial del Estado de Veracruz, del Poder Judicial. Bueno, pues que hagamos algo con el colegio para capacitarnos. Es lo que podemos hacer. ¿A qué aspiro? Bueno, pues que tengamos una división de poderes, a que tengamos una verdadera procuración de justicia, a que tengamos una independencia judicial. Eso es lo que aspiramos, todos. Claro. Ahora, a sus más de 70 años y con toda esta trayectoria profesional que tiene, quiero pensar que de todas maneras, tiene logros profesionales, pero también quiero pensar que también tiene ciertas carencias o ciertos errores también a veces como su persona, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaría, por ejemplo, su hijo que se dedica en el mismo giro, en la misma profesión, Jorge Reyes Leo? ¿Qué le gustaría darle como un consejo de vida para que no llegue a repetir algún error o alguna práctica que a usted no le llegó a servir desde su persona o desde su profesión en todos estos años? Yo aspiraría a que se preste más servicios pro bono, lo permite la capacidad del despacho, y yo le pediría de que se capacite más cada día. ¿Sí? Él está, pues vamos, acabamos de venir a un curso de contrainterrogatorio, pero yo sí le diría que se capacite más. Yo lo admiro mucho, es un muy buen abogado, yo lo veo en las audiencias, ¿sí? Casi todo lo delegamos en él, él maquila, él prepara audiencia y todo, y nosotros pues últimamente lo que estoy haciendo es el alegato de apertura y el alegato de clausura, pero pues ellos son los que llevan las audiencias. Pero sí le pediría que lleváramos más asuntos pro bono, ¿verdad? Y como presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, ¿verdad? Que lográsemos la unificación del gremio. Hay una vieja aspiración que tenemos todos los abogados de que sea la profesión colegiada y certificada. ¿Qué es eso? Nosotros egresamos de la Facultad de Derecho, nos dan nuestro título, lo registramos, obtenemos nuestra cédula profesional y a trabajar. Si tú me preguntas, oye, ¿y dónde consulto cuántos éxitos y errores han tenido o si tiene sanciones o si ha sido inhabilitado Jorge Reyes Peralta? En ningún lado. No hay ningún historial. No hay ningún historial. En la Secretaría de Educación Pública no hay un departamento que te diga, aquí tenemos el récord. En otros países, el ser colegiado significa, salgo de la facultad, obtengo mi cédula profesional, hago examen de aspirante para ser miembro de un colegio de abogados que constitucionalmente esté definido. Se habla de el proyecto que hemos prestado, se habla de 5 colegios en el país. Que ese colegio te admita. Cada año tiene que revalidarte que puedas trabajar. Y en ese colegio hay una comisión de honor y justicia. Y tú si vas y te quejas que el abogado me defraudó, que no me defendió bien, la comisión verá. Si te sanciona, te inhabilita y no trabajas. Pero si los abogados en México no queremos ni cobrar un código, pues menos van a querer pagar una cuota normal en un colegio, un examen ni nada. Entonces eso es lo que ha impedido de que sea colegiada y certificada, irónicamente, la profesión de licenciado en Derecho. Claro. No estamos regulados. Claro. O sea, nuestra cédula y que Dios nos bendiga. ¿Qué sucede al estar colegiado? Hay que estar actualizado. Hay que hacer un examen anual para revalidar la acreditación para litigar. Sí, debe ser nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en unos estados son estatales y luego en otro estado pasan y no pueden y tienen que andar certificando en varios estados. Que fuera federal, ¿no? Que puede uno, al pasar eso, que el colegio sea nacional, ¿no? Sí, claro. Que pueda trabajar en cualquier estado. Esa es una gran aspiración que tenemos. A mí me la firmaron como presidente cuando presidí el colegio, me la firmó Peña Nieto en Toluca, me la firmó no sé quién y nunca se ha hecho. Pero hemos presentado los proyectos en el Senado de la República. Claro. Pero bueno, abogado, muchas gracias por acompañarnos y espero de verdad que pues estas aspiraciones, estas metas, estos objetivos, pues se lleguen a cumplir, ¿no? Porque también uno como padre a veces quiere, yo creo que siempre piensa y desea que su hijo sea inclusive mejor que uno mismo, ¿no? Yo ya lo logré, mi hijo es mejor que yo. Claro, pero sobre todo también buscando cambiar el enfoque, ¿no? El hecho de decir, ya el despacho tiene esa solidez económica y pues mejor busquemos enfocarnos un poquito más o darle más apertura a este caso de los pro bonos. Yo
yo creo que también habla de una persona que ya ha visto que el objetivo económico pasa a segundo plano, sobre todo para poder cambiar esta vida, y yo creo que eso solamente con los años y con la trayectoria y la experiencia se logra. Te agradezco mucho, Gracias Rodrigo. por acompañarnos. Gracias a todos los que nos escucharon en el programa de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.